parece? Hoy día vamos a trabajar el tema de tejido muscular. Este tejido, ¿cierto? Es uno de los tejidos conectivos, es el tercer tipo de ellos que estaríamos revisando. Y el programa de Morfo 1 no incluye el cuarto tipo, que es tejido nervioso. Ese va a quedar pendiente para neurociencia, si es que la malla curricular no cambia en el intertanto, ¿no? Ahora, tejido muscular, entonces es lo que hoy día vamos a conocer. Primero que todo, generalidades. Como ahí aparece en la diapo, las células musculares, dice ahí, son largas. La forma de la célula, recuerden, siempre tiene relación con la función. Y la función que tienen estas células desarrolladas es, por supuesto, la capacidad de contracción. Entendiéndose como contracción aquella capacidad de acortar la longitud. ¿Ya? Si son células largas, entonces tienen la facilidad, tienen la propiedad de disminuir la longitud. ¿Y qué le otorga esto al organismo, al tejido? La capacidad de otorgar movimiento. ¿Ya? El pulpo, por ejemplo, es un animal que no tiene esqueleto. ¿Y qué saben ustedes del pulpo? Que tiene tentáculos, ya. Octopus. Tiene vatos corazón. ¿Qué más? ¿Qué pasa con un pulpo? Se desplaza con los... Ya, se desplaza, es un animal que tiene músculo, pero no tiene esqueleto. Entonces, es un animal que puede deformar su cuerpo y, por ejemplo, pudiera pasar por debajo de la puerta. ¿Ya? Por tubos muy estrechos, esto no cabe por acá, pero sin embargo tienen esa habilidad. Y otra que en el fondo es un molusco, es un pariente de un caracol, pero es tremendamente inteligente. Lo que llama la atención del pulpo es que cuenta con un sistema muscular, lo cual le permite deformar su cuerpo. Claro, la gravedad lo aplasta contra el piso si es que está fuera del agua, pero igual se arrastra y todo, ¿ya? Pero siendo un molusco, es bastante inteligente. Ya un cefalópodo, cabeza grande. Bueno, en nosotros, ¿cómo el movimiento se hace más óptimo? Es uniendo, obviamente, estas fibras musculares, estas células musculares, a un aparato óseo, hueso que ya conocemos. Ustedes conocen la estructura externa, macro, y también lo vimos al microscopio, ¿ya? Entonces, conectando palancas, puntos de unión, puntos de fuerza, de fijación y de rotación, obtenemos el movimiento que cada uno desarrolla. ¿Qué debiera tener entonces muy desarrollada esta célula? El citoesqueleto. Porque el citoesqueleto, el ordenamiento de toda esa maquinaria proteínica en el citosol, es lo que hace que estas células puedan funcionar de tal manera. ¿Ya? Y bueno, ¿y qué es lo desarrollado del citoesqueleto? Especialmente los microfilamentos. Ustedes deben conocer que el citoesqueleto tiene tres componentes. Tiene componentes grandes, los microtúbulos, 250, 300 nanómetros de diámetro. El largo de un microtúbulo es variable porque se van alargando y encogiendo por polimerización, despolimerización. No se estiran ni encogen, se alargan y se acortan, que es distinto. ¿Ya? Luego hay tonofilamentos o filamentos intermedios, siendo el más importante de todos la queratina. Bueno, ni los microtúbulos ni los tonofilamentos participan de este citoesqueleto contráctil. Lo contráctil lo constituyen los microfilamentos de actina y de miosina. ¿Ya?
De todas maneras, aunque estos son microfilamentos, cuyos diámetros ya disminuyen bastante, los tonofilamentos ya tienen 100 nanómetros de diámetro. Estos de miosina miden 90 de diámetro, son miofilamentos gruesos, y los de actina 50, 60 de diámetro, o sea, serían los miofilamentos finos. Entonces, cuando uno habla de filamento fino, actina, miofilamento grueso, miosina. ¿Ya? Eso es lo que alcanza el máximo desarrollo. Por otra parte, antes de pasar a la otra, célula muscular también se le puede llamar fibra muscular. ¿Por qué? Por la forma alargada. Pero no hay que confundir ese concepto de fibra muscular con fibra de colágeno. Mientras la fibra muscular es un componente viviente, ya que es una célula, la fibra de colágeno es un material inerte, solo proteína extracelular. ¿Sí? Entonces, aunque se ocupa el concepto fibra, es por la similitud de la forma alargada. ¿Ya? Entonces son sinónimos fibra y célula, en este caso. Bueno, ¿cómo se puede clasificar el tejido muscular? Aquí hay 3 criterios que nos orientan bastante. Según tengan estriaciones o no. Las estriaciones son bandas claras y oscuras que uno puede apreciar a microscopio. Entonces, si la fibra muscular tiene estrías o estriaciones oscuras, claras, se va a llamar músculo estriado. Son estriaciones transversales, ¿de acuerdo? Y si no tiene estas estriaciones, se cataloga como musculatura lisa. ¿Profesor, afecta la funcionalidad del tejido? ¿Cómo dice? Claro que sí, pues. El músculo estriado tiene una capacidad contráctil mucho más poderosa a que fuera liso. ¿Sí? Ambas células se contraen igual, pero estas tienen mayor intensidad, mayor fuerza. ¿Ya? Contracción más rápida. El liso es más lento, más perdurable, sí, pero no tanta fuerza. Ahora, según el control nervioso, el tejido se puede catalogar como voluntario o involuntario. ¿Cuándo un tejido muscular va a ser voluntario? Es cuando obedece, ¿cierto?, a las órdenes de nuestro cerebro, al sistema nervioso somático, aquel que tiene el control, ¿cierto? Si uno dice, este músculo lo puedo mover a voluntad, es voluntario. ¿Sí? Y si no lo puedo mover, ¿qué podría pasar ahí? Si no me obedece mis órdenes, es entonces involuntario. ¿Ya? Podríamos asociar inmediatamente el músculo liso es involuntario. El músculo estriado, hay excepciones, es voluntario. ¿Ya? Bueno, y aquí después tenemos variedades. Bueno, 3 variedades. El músculo esquelético, el cardíaco y el músculo liso. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Está clarita esta diapo, sí? Busquemos ejemplos. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, ¿Cuál es la excepción de estriado que no es voluntario? el cardíaco. El cardíaco es estriado, pero es involuntario. ¿Sí? El músculo acá del lóbulo de la oreja, porque aquí uno toca es carne, ¿no? Sí, es carne. Si es carne, es músculo. ¿Qué tipo de músculo es? Es una pregunta sencilla. Un niño podría decir, ¿qué músculo es? Bueno, pensando que es voz de niño. Que ya no me sabe. ¿Sí? Hay personas que pueden mover la oreja.
Ah, ya, pero ahí como todo esto, sí. Sí. Sí, puede hacer, pero eso sería los músculos auriculares que están acá, ¿sí? Pero esos músculos, sí, algunos los pueden mover un poco. Eso es voluntario, si se puede mover es voluntario. Bueno, el del lóbulo de la oreja, ¿alguien lo puede mover? Solamente el lobo. No. Ya, entonces uno diría, ah, es el liso. No, es criado, es esquelético. Entonces, pero ¿cómo no lo puedo mover? Bueno, no se puede mover porque está atrofiado. Los músculos de la oreja que mueven la oreja en nosotros están atrofiados. Son ejemplos de órganos en involución, así como el apéndice, la muela del juicio, en fin, los músculos abdominales. ¿Ya? Bien, ¿y la lengua? La lengua, ¿qué musculatura posee? Porque la lengua se puede definir como un saco de musculatura en todas direcciones. Es voluntario, de todas maneras, ¿no? Aunque a veces decimos cosas que no queremos decir. El músculo esquelético. Uno dice ya, el músculo esquelético, definición, es aquella musculatura que se une al hueso, pero la lengua no tiene hueso. ¿Ya? Son excepciones también en ese caso. Ya, las funciones del tejido muscular en general. Permitir el movimiento del esqueleto axial y apendicular. El tejido muscular, los músculos nos permiten la mantención de la postura corporal, ¿sí? También nos permiten el movimiento de los ojos, la fonación, la respiración y la deglución, ¿ya? El latido cardíaco, que mantiene en circulación todos los líquidos de nuestro cuerpo. Cuando digo todos los líquidos, es que pone en movimiento la sangre, ¿no? Pero si la sangre está movilizándose, también se va a movilizar el líquido pleural, el cerebroespinal, el intersticial, en fin, todos los otros líquidos también se recambian. El líquido amniótico cuando hay un embarazo, ¿sí? Entonces, todo depende del latido cardíaco. Presión arterial, alta presión, baja presión, regular los cambios de presión. Y los movimientos viscerales, como los movimientos peristálticos, ¿sí? Entonces, aquí hay movimientos otorgados por los músculos esqueléticos y también hay movimientos otorgados por la musculatura lisa, involuntaria, ¿ya? Pero en todo es el tema movimiento. Aquí, por ejemplo, los especialistas que tratan problemas de rehabilitación en la fonación, en la deglución, ¿cierto? Los fonoaudiólogos abarcan esta especialidad, ¿cierto? ¿Pregunta de estas funciones? ¿Podría haber otra función del tejido muscular que no hemos tocado, que no está enlistada? ¿Para qué les sirve a ustedes el tejido muscular también, los músculos? ¿La paciente de calcio? Sí, podría ser, aunque el principal reservorio de calcio en nuestro cuerpo es el esqueleto, el hueso. No, sí, claro que hay almacenamiento de calcio, almacenamiento de glucógeno, ¿sí? Uno de los tejidos que más glucógeno almacena es el tejido muscular. Y el otro es el hígado, ¿ya? Pero la reserva de glucógeno en el hígado dura como media hora. Se agota ahí, después de media hora de trabajo intenso, ¿no? De demanda de este combustible. Pero después viene el músculo. Ya, almacenamiento de glucógeno. ¿Qué otra función? Genera calor. Sabemos que el movimiento genera calor. Por lo tanto, cuando uno tiene frío, tirita o se mueve y eso ya va a generar calor. ¿Cómo genera calor una persona que está inmóvil? ¿Cómo generamos calor cuando estamos con sueño, dormidos? Si no nos estamos moviendo prácticamente.
Ah, no, pero ¿cómo generamos calor? El corazón genera, pues se está moviendo. Pero también el hígado. El hígado es una glándula que tiene 300 funciones metabólicas. Si la enlistamos nos tomamos un par de clases, ¿no? Pero sin embargo uno, ya, resumía 10 y hace una lista de 10 fácilmente. Pero el hígado genera mucho calor. Sin embargo, si uno lo toca, es un órgano al tacto frío. Claro, porque todo el calor que genera se irradia por la sangre, ¿cierto? Se conduce a las otras regiones del cuerpo. Bueno, también genera mucho calor el cerebro. ¿Ya? Pero el músculo, si queremos calentar el cuerpo, es cosa de movernos y ya vamos a empezar a sudar prontamente. También da como cierta alergia al cuerpo cuando no se está cumpliendo como la lista. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos cólico, genera la conducción del impulso de manera plena. Y eso genera un fuerte dolor como de Sí, teoría como una alarma frente a algún problema, ¿cierto? Ingeniosa la... ¿Podría ser? Y por supuesto, otra función que sería generar calor, almacenar glucógeno. La otra función es, por supuesto, participar, ¿cierto?, en la protección de órganos más frágiles. El músculo es un tejido que protege. Por ejemplo, la pared abdominal se protege con los músculos abdominales, ¿cierto? Si esta pared muscular se debilita, entonces aparece una hernia y el abdomen tiende a salir a través de aquella pared debilitada, ¿sí? Bueno, esas serían funciones que no están acá incorporadas. Conceptos claves. El tejido muscular es un tejido altamente especializado. Tan especializado como el nervioso, que entonces sus componentes tienden a ser llamados de forma exclusiva. Así, por ejemplo, aquí hay un glosario de cómo uno puede usar conceptos nuevos refiriéndose a algo ya conocido. Fibra muscular, lo había mencionado, es sinónimo de célula muscular. Sarcolema. El sarcolema es sinónimo de la membrana plasmática o membrana celular. ¿Ya? Sarcoplasma, sinónimo de citoplasma. Retículo sarcoplasmático o sarcoplásmico es sinónimo de retículo liso. ¿Ya? Porque este orgánulo está desarrollado en la célula muscular, más que el rugoso. Sarcosomas son las mitocondrias. Sarcómeno es la unidad de contracción. Si ustedes se dan cuenta, sarcolema, sarcoplasma, sarcosoma, sarcómeno. ¿Qué significa sarco? Sarco es una palabra que significa carne. ¿Ya? Así que denme un kilo de sarco. No voy a entender, pero bueno. Aquí hay fibras musculares de un feto. ¿Ya? Fíjense que son delgadísimas. ¿De dónde deriva el tejido muscular? Embrionariamente del mesodermo, ¿cierto? De ahí prioritariamente, que podría ser del mesodermo esplácnico, del somático, del mesodermo en general. Pero hay una pequeña fracción de células musculares lisas que pueden derivar del ectodermo. Por ejemplo, ustedes vieron al microscopio glándulas sebáceas, ¿sí? ¿Asociadas a qué? Siempre cerca de qué. Junto a, bajo la epidermis, ¿cierto? Junto a un folículo piloso. Bueno, los pelos, alguien mencionó por ahí que los pelos se nos paran. ¿Cuándo? Tenemos frío. ¿Cuándo? Tenemos miedo. ¿Sí?
Entonces, en ambas situaciones, cuando podemos incluso enojarnos. Como un gato se engrifa, ¿cierto? Está enojado, con rabia, eso. Bueno, el músculo que está unido a ese pelo para que se pueda erectar, entonces ese músculo piloerector es musculatura lisa, pero que deriva del ectodermo. Es una excepción. Entonces, mayoritariamente el músculo deriva del mesodermo, claramente, pero estas fibras musculares del músculo piloerector deriva del ectodermo. ¿Ya? Bueno, el mesodermo va a formar unas células que se llaman mioblastos. Otra vez la palabra blasto, joven, embrionario. Mio, músculo, mioblastos. Los mioblastos se alinean uno en fila detrás del otro y se unen y forman lo que se llaman miotubos. Y luego, una vez que ya tenemos estos miotubos formados, eso se va a convertir en fibra muscular. O sea, tenemos mesodermo, no hay diferenciación todavía, mioblastos, miotubos y la fibra muscular ya definitiva. Estas son fibras musculares ya tal cual, pero son muy jóvenes, son de un feto. ¿Por qué? Porque son delgadísimas. Y este músculo es músculo esquelético. Fíjense cómo ahí se ven bandas oscuras y claras. Esta tinción es hematoxilina eosina. ¿Cómo se pueden apreciar los núcleos? También alargados. ¿Ya? Ya, bueno. Los músculos, este músculo esquelético en un adulto puede medir hasta 100 micrómetros de diámetro. Acá medirá 10, por son muy finas, pero puede llegar a medir, ¿cierto?, 100 micrómetros de diámetro. Es una fibra desarrollada. Y en alguien que hace hipertrofia de la fibra muscular puede sobrepasar aquel diámetro. ¿Ya? Cuando alguien tiene musculatura desarrollada, porque practica máquinas, en fin, ejercita, lo que está haciendo ahí es aumentar el grosor de la fibra, no aumenta el número de fibras. ¿Ya? Bueno, una diferencia sexual, una más de todas las que hay, ¿no?, entre hombres y mujeres, es que en el hombre hay mayor número de fibras musculares que en la mujer. Y eso marca la diferencia de fuerza entre un sexo y otro. Esta es una microfotografía óptica que... les quiero comentar también, porque ayer lo comenté con un par de estudiantes, que había una pregunta en la prueba de qué célula era anficrina. Y muchos marcaron inmediatamente el páncreas. No, el páncreas es una glándula anficrina. Y la pregunta era célula anficrina. El hepatocito. El hepatocito es anficrino. Ya, aquí hay una microfotografía en donde se ve la fibra muscular unida al tendón. ¿Sí? Entonces aquí hay una evidencia de que los músculos están unidos a un tendón y mediante el tendón los músculos se unen al hueso. Entonces cuando ustedes ahora ya pueden ver la evidencia que la fibra muscular, ¿cómo transmite, cierto? ¿Cómo se fija para tener puntos de inserción? Bueno, una fibra muscular se une al hueso mediante un tendón o a otro tejido mediante las envolturas.
que son de tejido conectivo. Bueno, fíjense ustedes el diámetro de la fibra. Aquí hay una célula muscular, una fibra. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí parte de una quinta, sexta fibra. O sea, ahí estoy viendo 6 células musculares. ¿Qué músculo? Esquelético. ¿Ya? Porque la fibra muscular esquelética es regular en toda su extensión. Son cilíndricas. No se conoce la longitud, pero pueden medir 30 centímetros de largo. Tanto como un músculo. De tendón a tendón pueden ir las fibras musculares. ¿Ya? ¿Y el tendón a qué se une? Al hueso. ¿A qué parte del hueso? Al periósteo. ¿Y el periósteo cómo se une a la matriz ósea? Por las fibras de Sharpe. ¿Se dan cuenta que vamos conectando todo? Es emocionante. Aquí sí las hay, pero no se ven. Aquí se ven algo. ¿Ya? Ahora, las extensiones que se menciona músculo estriado es transversales. Estas aquí. Pero también aquí observamos estriaciones longitudinales, como esas de ahí. Esas estriaciones longitudinales son las miofibrillas, las que marcan ese tipo de rayado. Miofibrillas. Esta fibra está un poco desintegrada, por lo tanto se ven las miofibrillas longitudinales. ¿Ya? Eso es. ¿Qué sería esto de acá? Colágeno. ¿Qué sería esto de acá? Músculo. Ambas son fibras. Si se tiñe con la tinción tricrómica, entonces este se tiñe de rojo y este se tiñe de azul. La tricrómica permite diferenciar. Si es la tinción tricrómica de Mason, este se tiñe de verde y ese se tiñe de rojo. Si es la hematoxilina de eosina, ambos se tiñen de rosado. Este un poquito más intenso y este menos intenso. Así se diferencia. Pero a veces se puede confundir un haz de colágeno con una fibra muscular. En la dermis especialmente. Ya, fibra muscular esquelética. El músculo esquelético representa cerca del 40% del peso corporal, de la masa corporal. ¿Ya? Cada músculo se organiza gracias al tejido conectivo. Aquí tenemos un buen esquema en donde aparece todo un músculo. ¿Ya? Un músculo ya es un órgano. Cada músculo es un órgano. Entonces, ese músculo está rodeado por un tejido conectivo externo, que es tejido conectivo denso e irregular, muy colagenoso y fuerte. Y ese tejido externo que rodea todo el músculo es el que se llama epimicio. Está por fuera del músculo, rodeándolo. Luego, desde este epimicio, surgen tabiques de tejido conectivo denso y regular, pero más débil, más delgado, que va a separar o a rodear a un haz de fibras o a un fascículo. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fascículos, 6 haces de fibras musculares. Bueno, ese tejido conectivo, esa vaina que está ahí, este se llama perimicio, más delgado que el epimicio. Y luego tenemos finalmente un envoltorio de cada fibra muscular. Y ese envoltorio ya está formado por fibras reticulares. O sea, sería tejido conectivo pero reticular, una malla mucho más suave, más íntima y que rodea a cada fibra. Por lo tanto, a esa se le llama endomisio. Epi, aquí debiera decir peri, y aquí endomisio. ¿Ya? Por favor, corrijan eso ahí. No había leído hasta ahora que me doy cuenta. ¿El endomisio qué tejido es? ¿Ah? ¿El endomisio de qué tejido? El endomisio es de tejido conectivo pero reticular. Abundan las fibras colágeno tipo 3. ¿Sí? O sea, más delicada, es una red más delicada. Y lo otro que tienen que tener en cuenta, la fibra muscular es una fibra que está rodeada por una lámina basal. Por tanto, la lámina basal
no es propia de los epitelios. También el tejido muscular, cada fibra comparte. Entonces, tenemos el endomisio y más adentro una lámina basal, que se le puede llamar lámina externa. Y luego ya viene el sarcolema y la célula propiamente tal. ¿Ya? ¿Se entiende esta organización? Ya. ¿Qué es lo que se une a un tendón? ¿Qué es lo que se continúa con el tendón? Son estas envolturas. El perimicio, el epimicio, son los que se continúan con el tendón. Porque sigue siendo colágeno, colágeno, colágeno. ¿Ya? Ahora, una fibra muscular, mientras más gruesa, significa que tendrá una mayor fuerza de contracción. Una fibra muscular, una. Ahora, ¿de qué depende que un músculo tenga más fuerza? Va a depender del grosor de sus fibras componentes y del número de fibras que son estimuladas para contraerse. ¿Sí? Porque en un músculo no todas las fibras se contraen al mismo tiempo, no todas se contraen de una vez. Entonces, obviamente, si hay una fuerza máxima que uno está haciendo, ahí el número de fibras será mayor. Un músculo, mientras más fuerza, significa que hay más fibras en contracción. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta esos dos criterios para ver la fuerza que puede llegar a tener un músculo. ¿Quién dijo, profe? ¿Ya? Por ejemplo, se hace el ejercicio para aumentar la fuerza, se hace el ejercicio para aumentar el tamaño de la fibra. El grosor, claro. En el momento que alguien ejercita un músculo, este músculo incrementa la masa de citoesqueleto. Uno debe comer más proteínas para tener aminoácidos y construir más actina, más miosina. Y eso incrementa el citoesqueleto y la fibra entonces aumenta su diámetro, su masa. Ahora, obviamente, por ejemplo, para un diabético, es muy importante aumentar la masa muscular porque con eso aumentan los receptores para glucosa. Y la importancia del almacenamiento de glucógeno es importante para regular los niveles de azúcar. Así que también otra función del músculo es participar en la homeostasis, en la glicemia. ¿Sí? ¿Claro lo que estoy explicando? Ya, esa es la idea, que quede claro y después estudien más fácilmente. Esta es una microfotografía también. ¿De qué tipo será? ¿Podríamos ver esa imagen con un microscopio óptico? No. Esta es una microfotografía de barrido, pero esas son todas en blanco y negro. Pero esta fue pintada digitalmente. Es una microfotografía blanco y negro que fue retocada digitalmente para mostrar la fibra muscular. ¿Qué tipo de fibra es esta? Esquelética. Son cilindros perfectos. Y ahí se notan como estriaciones, ¿no? Pero en volumen, ¿sí? Y esto que está medio amarillento ahí encima, ¿qué será? El nervio. Es la terminal de una neurona, ¿cierto? El axón, esto sería el telodendrón. Aquí habría una placa motora. Por lo tanto, es importante. ¿Ya? Corte longitudinal de musculatura esquelética. Eso sí se puede ver al microscopio óptico. El corte de lengua, de músculo, en fin. Esquelético. Características. Son fibras que tienen, ¿cierto? Forma cilíndrica. Estas manchas oscuras ahí son los núcleos. Los núcleos de estas fibras son cientos. La fibra muscular esquelética, la célula esquelética tiene cientos de núcleos. Es como si fuera un sinsitio. Cada fibra es un sinsitio. ¿Ya? Y los núcleos son aplastados y se ubican bajo el sarcolema, en la periferia de la fibra. Como digo, son núcleos bajo la membrana plasmática. Este es corte transversal de musculatura esquelética. Para la próxima prueba, estudiense bien los cortes longitudinales, transversales de los 3 tipos de músculos. Va imagen, en blanco y negro, sí. Ya, pero estudien otro rasgo, no solo el color. Esos son los núcleos.
Esos son los núcleos. Fíjense que están en la periferia. ¿Qué pasa con todo el interior? ¿Qué es lo que hay aquí, este relleno que se ve rosado? Es el sarcoplasma repleto de miofibrilla y repleto de miofilamento. Entonces, por eso, todo el interior está relleno del citoesqueleto. Los núcleos se van a la periferia. Si esta célula tiene cientos de núcleos, ¿podrá hacer mitosis? Imposible. Imposible. Esta célula no se puede dividir por mitosis. Mitosis significa división del núcleo. Del núcleo. ¿Cómo se van a dividir los 200 núcleos al mismo tiempo? No, imposible. ¿Cómo podría ser la citodiéresis si está el citoplasma lleno de citoesqueleto? No se puede. Así que estas células, una vez que se destruyen, ¿qué les pasa? No se regeneran. A menos que unas células que pueden estar rodeando la fibra, que se llaman células satélite, estas células puedan diferenciarse en una fibra muscular y reemplazar aquella que se perdió. Entonces, ¿existe regeneración? Sí, pero no a partir de las propias células musculares, sino de células acompañantes llamadas células satélites, que solamente están presentes en este músculo esquelético. ¿Ya? Pero la regeneración es baja a pesar de aquello. Y por lo tanto, si alguien va dañando sus fibras musculares, cuando ocurre, no sé, porque alguien le da un corte de fibra, ¿cuándo puede ser? Un desgarro, ¿cierto? Muscular. Si yo me pusiera a correr ahora 100 metros planos a la máxima velocidad, termino desgarrado a mitad de la carrera. ¿Ya? En realidad, en los primeros 15 metros. ¿Ya? ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Ya. ¿Y qué significa un desgarro? Significa que la fibra se corta. Y ese corte se rellena con tejido colagenoso, o sea, cicatrizar. Por lo tanto, esa fibra muscular, ese músculo que quedó roto, queda ya después con menos potencia, menos capacidad de contracción. Un futbolista, cuando tiene desgarros permanentes, va perdiendo la fuerza muscular. ¿Qué le pasó a Marcelo Sala? Cagó pena, ¿cierto? No, ya no puede, ya tanta lesión le perjudicó su habilidad, su fuerza, resistencia y todo. ¿Ya? Ahora, hay una cosa que también hay que tener en cuenta. Se dice muchas veces que el cerebro trabaja como un músculo. ¿En qué sentido? Es que el cerebro, si uno lo entrena, claro, no haciendo abdominales ni sentadillas, nada, ¿no? ¿Cómo uno puede entrenar el cerebro? Es leyendo, estudiando, haciendo cálculos numéricos, en fin. El cerebro es como un músculo. Si se entrena, responde. ¿Qué se dice del músculo? Que si el músculo no se entrena, se empieza a atrofiar. Se empieza a disminuir. Y eso se llama sarcopenia. Cuando el músculo pierde su masa, va teniendo, por así decirlo, menos sarcómeros. Sarcopenia. La sarcopenia se presenta en una persona que pasa mucho tiempo en cama. El pasar mucho rato en cama perjudica al cuerpo, a la salud, casi más que andar de pie. ¿Sí? En la tercera edad, la sarcopenia es una constante. Eso es lo que hace que un abuelito pierda fuerza, que le cueste subir de pronto, no sé, pues de la calle a la vereda, que sube una escalera, peldaño, porque hay sarcopenia acompañada también de una lesión en la médula y envejecimiento de las terminaciones nerviosas. O sea, un anciano puede decir, ya, quiero levantar la pierna, pero no le responde, porque se han dañado también las conexiones, las placas motoras. ¿Ya? Acá en nuestro país hay muy pocos especialistas en geriatría, muy pocos, siendo que la vejez se viene como una avalancha y no hay especialistas en esta área suficiente.
¿Perdón? ¿Es verdad eso que dicen de la memoria muscular? Ah, sí, claro que sí. ¿Dónde está muy desarrollada? En los atletas, los acróbatas. Porque ellos, con esa memoria muscular, el tenista, por ejemplo, el golfista, necesita esa memoria muscular, porque en el fondo luego los movimientos se hacen como estereotipados, los que ellos requieren para conseguir, no sé, superar el récord, apuntarle al blanco, en fin. Pero existe. Pero se logra con práctica y entrenando al cerebro también. ¿Sí? ¿Cuál sería la célula satélite? Ya sabía que eso iba a preguntar. La célula satélite se define como una célula que se encuentra entre la lámina basal y la fibra muscular en una depresión de la fibra muscular. Tendría que dedicar tiempo a estudiar esta foto para decir dónde hay, ¿no? Si es que hay. Si me la dejan como tarea. Profe, ¿no es esa que está como solita ya? Sí. ¿En la esquina? En la ¿Del esquina lado superior derecho? derecha. Indíquemela, ¿eh? Apriete ahí el láser. Ah, no, esa está fuera de la fibra. Tendría que ser algo parecido a esto. Se le ve el núcleo más cromatínico en la definición, porque los más aplastados son los núcleos de la fibra muscular. Este es más redondeado. ¿Sí? Y está en una depresión. Pero habría que estudiarla bien al microscopio para ver la lámina basal, si está o no. Si hay una lámina basal que está aquí en medio, no es. Si la lámina basal la cubre, sí es. La lámina basal o lámina externa, que se define acá. ¿Ah? ¿Cuánto vives? Toda la vida. Sí, tú la mantienes toda la vida, porque si tuviera un margen de vida, se nos irían terminando y terminarían cortados. Profe, Ahora, ¿qué le pasa? ¿cuál sería esa célula entonces, la que apuntó mi compañero? Esa, Sí. no lo sé. Es que no la veo bien, no hay detalle para verlo. Podría ser que es un capilar cortado, pero si aquí vamos a encontrar células por fuera, son fibroblastos, Ah, ya. porque hay tejido conectivo, ¿sí? Aquí estaría, este sería el endomicio, ¿sí? Por lo tanto hay células, núcleos de fibroblastos, ¿ya? Ya, es interesante este músculo. Fíjense ustedes, cuando los astronautas han ido a una estación espacial como la estación Mir, los astronautas que pasaron allí mucho rato en el espacio, cuando llegaban acá a Tierra, llegaban prácticamente sin fuerza para poder soportar la gravedad. Entonces, recibido en silla de ruedas. Porque pasar en la ingravedad, ¿cierto? Ahí, sin estar sometido a la G que tenemos en nuestro planeta, entonces sus músculos pierden el entrenamiento, ya no soportan peso y por lo tanto después llegan acá y se sienten aplastados. ¿Sí? Entonces, este músculo muy rápido se puede aumentar, muy rápido se puede perder. Por lo tanto, responde mucho al ejercicio. ¿Ya? ¿Cómo es una fibra muscular? Esta es una célula. Fíjense que en la foto de una célula. Entonces aquí hay que tener bastante imaginación para poder entender la célula. Bien, ¿qué tenemos entonces por fuera? Tenemos obviamente la membrana plasmática. Esa sería la membrana plasmática. Como toda célula, envuelve a la célula, es el límite, lipoproteica, en fin. Luego por dentro tenemos el citoplasma lleno de miofibrillas. Estos cilindros que están aquí adentro se llaman miofibrillas. ¿Ya? Todos esos. Son cilíndricos también y corren en el sentido longitudinal igual que el eje mayor que la célula. Ahora, ¿qué vemos rodeando a cada miofibrilla? Una red bastante densa, ¿no? Del retículo sarcoplásmico.
el retículo endoplásmico liso rodea en una forma de malla a cada miofibrilla. Y en los extremos, esta malla, cada cierto trecho, presenta unos abultamientos que se llaman cisternas terminales. Ahí hay una cisterna terminal, acá hay otra cisterna terminal, ¿ya? La parte media es como una anastomosis de tubos o una red de tubos. ¿Qué función cumple el retículo sarcoplásmico? ¿Por qué está tan desarrollado en torno a cada miofibrilla? Es para almacenar calcio. Cuando el calcio se libera del retículo sarcoplásmico al citosol, al sarcoplasma, entonces se produce la contracción muscular. Cuando el calcio vuelve a ser recapturado por estas membranas de este retículo, se produce la relajación muscular. ¿Ya? Por lo tanto, el ion calcio es importantísimo para el funcionamiento muscular. El retículo sarcoplásmico lo almacena. Ya, ¿qué más hay entre medio de estas miofibrillas? Están mitocondrias, ¿no? Que están aplastadas, que son alargadas, están comprimidas entre un componente y otro. Y generalmente estas mitocondrias tienen crestas mitocondriales muy desarrolladas, lo que indica que entonces se requiere de energía para poder tener contracción muscular. ¿Ya? Ahora, ¿en qué se necesita la energía? Especialmente la energía es para relajar el músculo, no para contraerlo. ¿Qué le pasa a un cadáver cuando muere? Queda rígido, ¿no? Ya, es porque si murió, dejó de respirar, o dejó de respirar y murió, no sé, bueno, ahí. Pero algo le pasó. Y entonces, si no hay ATP, el músculo queda contraído. ¿Sí? Bueno, después igual se vuelve un poco laxo porque ya las fibras entran en descomposición. Pero el rigor mortis es por falta de ATP. Ya el músculo queda en contracción. Bueno, ¿y qué más hay en esta fibra? El núcleo aplastado bajo el sarcolema. ¿Ya? ¿Qué otra cosa llama la atención en la microestructura de esta célula? Es que, y casi no se ve aquí, pero fíjense que ahí, entre una cisterna terminal y otra cisterna terminal, hay un tubito pequeñito que se llama túbulo T. Ahí hay un túbulo T. Ese túbulo T proviene de aberturas del sarcolema, o sea, el sarcolema se mete dentro de la fibra muscular en forma de estos tubitos que rodean y envuelven a cada miofibrilla. Por lo tanto, cuando una célula muscular recibe aquí en el sarcolema un impulso nervioso, una señal eléctrica, esa señal eléctrica se transmite al interior de la fibra por los túbulos T. Por ahí viaja la despolarización de la membrana. ¿Y qué va a provocar esa despolarización? Que las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico liberen calcio y se inicie la contracción muscular. ¿Sí? Las cisternas terminales son, aquí en esta imagen, serían, eso es una cisterna terminal, ese es una cisterna terminal. Son como sacos dilatados del retículo sarcoplásmico. Entonces, cuando en la musculatura esquelética tenemos una cisterna terminal, un túbulo T entre medio, otra cisterna terminal, a ese conjunto, a esa estructura se le llama tríada. ¿Y dónde se ubica la tríada? ¿Dónde está localizada? Porque aquí esto es muy regular. La tríada se localiza, fíjense bien, esa es la tríada, se localiza en el límite de una banda oscura con una banda clara. O sea, en el límite de una banda A y de una banda I. Ahí. Ahí. Y vemos la tríada, allá o acá. Fíjense que ahí hay mitocondrias muy aplastadas, muy apretadas, ¿no? Son largas. Y ahí está el túbulo T, la abertura en el sarcolema.
Y por fuera de la célula muscular, la lámina basal, y por fuera de la lámina basal, el tejido reticular. Estas son fibras reticulares de colágeno 3. ¿Ya? Esta figura es muy buena para preguntarme una prueba, porque sale en blanco y negro y se ve bien. Pero ayuda mucho a entenderla. Ya, niveles de organización. ¿Cómo se organiza el músculo entonces? Tenemos el músculo ahí. Sí, sigue siendo esquelético. Ahí está el músculo. Aquí tenemos ya un conjunto de fibras musculares. Aquí ya hay una sola fibra. Ahora, dentro de la fibra, si escarbamos dentro, vamos a encontrar miofibrillas. Ahí hay una miofibrilla. Y dentro de la miofibrilla, los miofilamentos. Y los miofilamentos que mencionamos antes, que son los componentes más finos del citoesqueleto, estarían compuestos por miofilamentos gruesos de miosina, intercalados con miofilamentos delgados de actina. Entonces, miosina, actina, miosina, actina. Y eso es periódico. Es como intercalar los dedos de una mano con los dedos de otra. Eso es un ordenamiento. Y como cada miofibrilla va alineada al lado de otra miofibrilla igual, entonces es por eso que aparecen las estriaciones en la microfotografía. ¿Y el endomicio? El endomicio estaría aquí, rodeando a esa fibra. Y el perimicio ahí, rodeando a ese haz de fibras. El tejido muscular requiere de hartas horas de estudio para entenderlo bien, porque es una ultraestructura muy fina, ya compleja. Y si uno entiende la ultraestructura, entenderá después el funcionamiento. Para fisiología le va a servir mucho. Bueno, y aquí un aumento de la actina y un aumento de la miosina. ¿Ya? Esta unidad que está ahí se llama sarcómero. Hablemos del sarcómero entonces. Se entiende que la unidad estructural y funcional del músculo estriado es el sarcómero. Un sarcómero va desde una línea Z, o disco dice ahí, hasta otra línea Z. De línea Z a línea Z es un sarcómero. Y eso mide 2,5 micrómetros de longitud. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se disponen estos miofilamentos en un sarcómero? Los miofilamentos gruesos de miosina son todos estos. Y todo lo largo que es el miofilamento de miosina va a constituir lo que se llama la banda A del sarcómero. A, que significa anisotrópica, porque desvía la luz en un microscopio de luz polarizado 2 veces. ¿Ya? Una banda anisotrópica que se ve entonces oscura. Se llama banda A. La banda A está formada solamente por toda la longitud de la miosina. Luego viene la banda I, que significa isotrópica. Desvía en un plano la luz polarizada. Bueno, y en la banda I lo que más abunda, pues se llama también banda clara, abunda la actina. Eso es. Entonces, en la banda I encontramos actina y en la banda A, preferentemente miosina. Como hay puntos de intersección, la banda A también tiene algo de actina ahí, que es la porción que se entrecruza entre la miosina y la actina. ¿Se dan cuenta? Esa parte ahí. Ya hay una parte de la banda A en donde solamente encontramos miosina. A ese segmento se le llama banda H. La banda H solamente está constituida por miosina. Los bordes de la banda A tienen miosina y actina. Y la banda I solo actina. ¿Sí?
Eso hay que memorizarlo, lamentablemente. Ya, este es un sarcómero estirado, relajado, 2,5 micrómetros de longitud. Y este de abajo es un sarcómero encogido, recogido, en contracción. ¿Y este qué pasa cuando el sarcómero se contrae? Si cada sarcómero se contrae, entonces la fibra se contrae y entonces el músculo se contrae. ¿Sí? ¿La banda ancha se incluye como los puntos de unión de la miosina? Sí, también, incluye todo eso. Todo el largo de la miosina es lo que manda la banda A. Y si hay intersección con la actina, claro. Fíjense que ahí cuando el sarcómero está contraído, los puntos de superposición actina-miosina son más extensos. Pregunta de prueba siempre. ¿Qué banda desaparece? ¿Qué pasa con las bandas cuando el sarcómero se contrae? Ya le estoy dando una pregunta. La banda A se mantiene, siempre se mantiene. La que tiende a desaparecer es la banda H. ¿Y qué pasa con las líneas Z? Se acercan. Por lo tanto, las bandas I tienden también a disminuir. Por lo tanto, se acercan las bandas, las líneas Z y desaparece la banda H. ¿Ya? ¿Qué dijo, profe? La miosina no es la que se contrae la actina, ¿no? O sea, ninguna se contrae. O sea, se acerca la... La teoría es la teoría del deslizamiento. Los miofilamentos se deslizan uno sobre el otro. Y en realidad es la actina quien se desliza entre la miosina, produciendo esto. Y eso produce el acercamiento. Es como si mis pulgares son la línea Z y cuando el sarcómero se contrae, entonces las líneas Z se acercan y los miofilamentos están más entrecruzados. ¿Ya? Este sería entonces el mecanismo que explica la contracción muscular. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? Más de lo mismo. Ahora, ¿cómo es que ocurre la contracción? A ver si está por aquí. Ya, aquí tengo que explicar entonces algo más detallado. ¿Cómo es el filamento delgado? El filamento delgado es el que está formado por actina F. F de fibrosa. Fíjense bien. Cada pelotita de estas que aparece aquí señalada se llama actina G. Actina G, ¿qué quiere decir actina globular? La actina es una proteína globular. Pero cuando la actina polimeriza, forma estas cadenas de actina G que se llaman actina F entonces. Toda la cadena de actina G forma la actina F. Los filamentos delgados del sarcómero estarían formados por dos cadenas de actina F. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, hay una proteína que se llama nebulina que actúa como eje, que afirma, ¿cierto?, estas dos cadenas de actina F que se enrollan en forma en espiral. ¿Qué más hay asociada a la actina F? Bueno, hay dos proteínas. Una proteína que se llama troponina, que tiene 3 subunidades, que acá no se ven las 3, y tropomiosina. ¿Ya? Entonces, los filamentos delgados, aunque uno dice están formados por actina, además hay otras proteínas acompañantes. Son importantes que se aprendan la troponina y la tropomiosina. ¿Ya? La tropomiosina va ahí a lo largo, como los bordes de esto, ¿cierto? Los márgenes. Y la troponina va asociada con 3 subunidades a la tropomiosina, a la actina, ¿cierto? Y una unidad para unirse al calcio. Cuando se libera calcio al sarcoplasma,
el calcio se une a la troponina y eso desencadena la contracción. Pregunta de prueba, ¿qué función tiene la troponina? Entonces es recibir al calcio, una vez que es liberado desde las cisternas terminales. Bien. ¿Dónde se enganchan los filamentos delgados de actina? A la línea, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa línea? A la línea Z. ¿Ya? Fíjense que ahí aparece titina, que es otra proteína que ayuda a dar la forma, a mantener el ordenamiento de este citoesqueleto. Bueno, nebulina una, titina otra. Estos son los filamentos gruesos. Los filamentos gruesos tienen una cola como palos de golf, que sería una cadena liviana, por así decirlo, y tienen una parte pesada, cadena pesada, que forma la cabeza de la miosina. ¿Ya? Entonces, la porción delgada o cola, y luego una porción gruesa que constituye la cabeza. Varios de estos palos de golf se entrecruzan, es decir, se enrollan en espiral formando un paquete, y eso es lo que constituye los filamentos gruesos. ¿Ya? Las cabezas quedan orientadas hacia el exterior. Imagínense entonces ahora que esta es el filamento grueso de miosina que uno le llama, pero que tiene muchas cabezas de miosina hacia el exterior. Y aquí en medio estaría ubicada la actina. Son estas cabezas de la miosina las que se pegan a la actina y después la tiran hacia el centro del sarcómero. Esta tiene aquí una articulación, por lo tanto la miosina se pega a la actina y luego se quiebra. Luego tira, es como si yo pesco mi brazo, tomo la actina y hago después esto, la tiro para acá. Y si yo soy miosina, tomaría actina aquí, actina acá y hago esto. Mucha fuerza. Ahí va. Ya, eso estaba explicando. Pero coincidió en la diapositiva. Ya, y eso sería la ultraestructura del sarcómero. ¿Cómo se mantienen alineados en orden todos estos biofilamentos delgados y gruesos? Por el aporte de filamentos intermedios, ¿no? Proteínas como actinina, vinculina, talina, en fin. Está la distrofina también por aquí. Hay una enfermedad llamada distrofia muscular, donde los músculos ya pierden fuerza y es porque el sarcómero está desordenado. Hay una desorganización entre el sarcolema y, por supuesto, el sarcómero. ¿Ya? Bueno, esa sería la ultraestructura, pero son proteínas que más bien se pueden trabajar en biología celular, molecular. ¿Ya? Ya, les puedo dejar esta diapo ahí para que vean cómo actúa la contracción, el mecanismo de contracción. ¿Cuántos tipos de fibras musculares se pueden reconocer? Hay tres tipos. Hay fibras musculares, estamos hablando de la esquelética, tipo 1, tipo 2A, tipo 2B. También lo pudiera decir, hay fibras rojas, hay fibras blancas y hay fibras mixtas. ¿Sí? ¿De qué depende que una fibra muscular sea roja o blanca? Es de la inervación. Si la fibra recibe más inervación, va a ser de un tipo, roja por ejemplo. Si va a tener menos inervación, va a ser blanca. ¿Ya? Y ahí entonces aparece una tabla. Como ustedes ya saben, tablas vemos, información no sabemos. Porque hay que estudiarla con detalle, entonces si me tardo mucho rato explicándola. Aquí aparecen
los criterios de comparación y por supuesto las características de cada uno. Esto amerita una pregunta de prueba próxima también. Esa da. Pero aquí es más fácil de entender, ¿eh? Fibras musculares esqueléticas. Si aquí como que hay un error en el dibujo, es que el dibujo que se representa las fibras musculares esqueléticas están dibujadas de forma ahusada. Y esta es la típica forma de una fibra muscular lisa. A menos que tomemos que esa es la forma del músculo total. ¿Sí? Por si acaso. Es como cuando digo, existen 2 criterios y estoy señalando con 4. ¿Me entienden? Bueno, fíjense que este es un pelambre, ¿sí? El otro día vi en la pizarra de un profesor. Esto no se graba. Pausa. Ya, ustedes debieran ser críticos en esto. Pero vi le saqué una foto de esto. Evidencia. No sé si la han visto en alguna parte. Yo no sé quién es, ¿no? Pero vi esto. Ya, bien. ¿Qué pasaría si yo les preguntara en la gincana nombre de esta célula? ¿Qué es A? ¿Qué es B? ¿Qué es C? ¿Qué nombre le pondría? ¿Qué tipo de célula les parece como conocida? ¿Ah? Es una tarea aquí de aplicación. Son glóbulos blancos, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo. ¿Sí? Son glóbulos blancos. ¿Le vamos a responder eso? Son leucocitos. Ya, pero fíjense bien. ¿Qué leucocito sería el A? ¿Qué leucocito sería el B? ¿Qué leucocito sería el C? ¿Ya se dan cuenta? Es información de un docente a estudiantes como ustedes. ¿Me entienden ahora? 2 criterios. O 2 criterios. Bueno, así estaba rotulado. Este estaba rotulado como eosinófilo. Este como basófilo, alguien dijo bien. Y este como neutrófilo. Eso es lo que estaba rotulado y enseñado. Confirmado. Ya, entonces, ¿se dan cuenta que hay información equivocada, pero garrafal? ¿Por qué garrafal? Porque según el núcleo, pues, los 3 tienen 3 lóbulos unidos por puentes de cromatina. Bien, este núcleo es típico del neutrófilo. Si yo tomo en cuenta el núcleo, neutrófilo, 2 serían neutrófilos. Si yo tomo en cuenta los gránulos y la coloración y tamaño de los gránulos, este sí sería eosinófilo, sí basófilo, sí neutrófilo. Pero tomando en cuenta solo los gránulos. Pero el núcleo no corresponde. Entonces es como un injerto de cualquier cosa. ¿Sí? Hay 2 criterios. Entonces acá quiero que no se confundan. Esta es una diapo que yo no hice, la copié nomás. Pero para que no interpreten que esa es la forma de la fibra muscular esquelética. Esa es una forma de la fibra lisa. Ya, entonces, fibras rojas. El músculo rojo tiene esta característica. Es más rojo, ¿por qué? Porque tiene mayor irrigación.
Es más rojo porque al interior también este músculo tiene mioglobina, una proteína como la hemoglobina, roja también, que almacena y retiene oxígeno. Entonces, también aquí hay mayor riqueza de mitocondrias, mayor actividad oxidativa, es decir, esta fibra trabaja más con oxígeno. Esta de acá, que es la fibra blanca, está más preparada para obtener energía de la glucólisis, por ejemplo. Entonces, para la fermentación. Por lo tanto, es una fibra más gruesa, más grande, mayor diámetro, más pálida, tiene más desarrollo del retículo sarcoplásmico. ¿Y qué más puede ser? Aquí dice mayor actividad glucolítica, mayor actividad fosforilásica, ¿ya? En fin. Las fibras blancas y las fibras rojas son importantes en el funcionamiento de la musculatura. El bíceps es un músculo que tiene de las dos fibras, una mezcla, es como un músculo mixto. ¿Y dónde se ve muy clara la diferencia? Cuando ustedes van a almorzar. Si almuerzan pollo, se pueden comer un muslo de pollo, un tuto, y ahí hay fibras rojas. Las pueden saborear y decir, sabor fibra roja. Y si otro plato puede ser pechuga de pollo. La pechuga o el músculo pectoral es fibras blancas. ¿Sí? Entonces, las fibras trabajan distinto según su provisión de energía. Son más rápidas. ¿Cuáles son más rápidas en contracción? Las blancas. Pero tienen poca resistencia. ¿Ya? Cuando alguien reacciona, por ejemplo, a un reflejo así como rápido, la fibra blanca. Si yo voy caminando, trotando, haciendo una maratón, cosa que no voy a hacer nunca, fibra roja. ¿Ya? Pero bueno, es interesante para que sigan estudiando. Bueno, aquí aparece un esquema con las fibras blancas y rojas. ¿Ya? Ahí está como rápida y lenta. Aquí habría con microscopía electrónica de transmisión, aquí habría una célula satélite. Ese es el núcleo de una célula satélite. Se ubica en una depresión del sarcolema de la fibra muscular, ¿sí? Y eso que está por fuera ahí es parte de la membrana basal que se extiende para allá rodeando ambas células. Si una célula muscular entonces se daña, esta la puede regenerar. Se tiene que diferenciar y desarrollar y generar más citoesqueleto y todo. ¿Ya? La diferencia entre los núcleos y la es que lamentablemente es que son más globulares, por decirlo así. Sí, por ejemplo, sí, más globulares y tienen mayor disposición de cromatina. ¿Sí? Los otros son más aplastados. Ya, y aquí dice fibras regeneradas, núcleo volumoso, citoplasma basófilo. Núcleo voluminoso, tendría que decir. Ya, fíjense bien, las flechas amarillas están indicando una fibra nueva, entre medio de otras ya grandes y antiguas, ¿no? Fibras nuevas. Este músculo regenerado a partir de las células satélites. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tiene regeneración el músculo esquelético? Sí, baja a partir de las células satélites. Y si no se regenera, cicatriza. ¿Ya? Y si el músculo no se entrena, sarcopenia. Por inactividad o por envejecimiento. Ya, músculo cardíaco. Nos quedan 8 minutos. Pasó muy rápido. Me da pena terminar. Bueno, músculo cardíaco. Aquí aparece el músculo cardíaco. Es muy diferente al otro músculo. ¿En qué se parece? En las excreciones. Las bandas claras y oscuras que son periódicas. Pero fíjense cómo son estas células. Son células ramificadas. Forma cilíndrica, pero con extensiones. Y cada extensión se comunica con las extensiones de una célula vecina.
estas fibras tienen un núcleo en el centro. Generalmente un núcleo, pudiera haber ocasionalmente dos núcleos, ¿ya? Como aquí, por ejemplo. Hay un núcleo, dos núcleos. Son núcleos no aplastados, sino que son más bien como un maní, ¿ya? Ahora, estas fibras musculares cardíacas tienen la capacidad de ser, tener automatismo. Tienen una capacidad inherente de contracción rítmica. Se han sacado células de cultivo de células cardíacas bajo el microscopio y por supuesto se ve como cada célula es capaz de latir, ¿sí? Igualmente adentro hay miofibrillas, hay miofilamentos que le hacen ver las estriaciones. Otra cosa, por fuera hay una gran red de capilares, por lo tanto es un tejido muy irrigado. Diferencia con el esquelético, tiene más mitocondrias, porque requiere más energía, ¿ya? ¿Qué se puede observar en el músculo cardíaco? Fíjense, hay unas líneas que atraviesan la fibra muscular y esas estructuras solamente se ven en el músculo cardíaco. Se llaman discos intercalares, ¿ya? Y en un disco intercalar hay uniones adherentes, hay desmosomas y hay nexus. Por lo tanto, las fibras musculares trabajan como un sinsitio, todas coordinadas, todas se comunican. Este es un corte transversal del músculo cardíaco. ¿Cómo se podría distinguir del músculo esquelético transversal? Mire, el núcleo va adentro, en el centro de la fibra. No hay núcleo en la periferia. Hay segmentos que salen cortados con núcleo y otros que no. Pero cuando aparece el núcleo aparece en el centro o algo excéntrico, pero nunca bajo la membrana inmediatamente, ¿ya? Así que ese es una corte transversal. ¿Por qué aparecen estos cortes tan pequeños? Porque son las ramificaciones de la fibra, ¿ya? Esa ahí es una ramificación, no es que sea una fibra completa, ¿ya? Y aquí habría algunas diferencias con el músculo esquelético. Primero, que el músculo cardíaco no tiene tríadas, tiene diadas. El retículo sarcoplásmico, que es este, aquí no forma cisternas terminales a nivel del túbulo T. No hay cisternas terminales. Entonces aquí se forma una diada, que sería la sumatoria del retículo sarcoplásmico con el túbulo T. Segunda diferencia, el túbulo T es más grueso. 2,5 veces más grande su diámetro que el túbulo T del esquelético. Si este tiene menos desarrollo del retículo sarcoplásmico, almacena menos calcio. Así que para el latido cardíaco se requiere que el calcio entre del espacio extracelular al intracelular. Y los túbulos T sirven para eso, para que entre también calcio, ¿ya? ¿Dónde se ubica la diada en el músculo cardíaco? Se ubica a nivel de la línea Z del sarcómero. Por lo tanto, la tríada o el túbulo T en el esquelético se ubicaba en la unión banda A, banda I. Y aquí es en la línea Z. Entonces son varias diferencias, ¿ya? Mayor cantidad de mitocondrias, en fin. Latido autónomo, ¿ya? Esta sería una microfotografía de un disco intercalar. Así se vería entonces la unión entre una fibra muscular y la otra. ¿Qué tiene esta fibra? Tiene desmosomas, tiene uniones adherentes, pero también tiene nexus. Por los nexus se pueden intercambiar iones y la contracción de una fibra muscular se puede transmitir a la otra por lo mismo, mediante iones. Ya, rotulemos aquí. ¿Qué tipo de músculo sería este? ¿Esquelético o cardíaco? Cardíaco. ¿Dónde está el túbulo T? Que sería el 3. En la Z. A nivel de la línea Z. Línea Z. Por lo tanto,
Este es el músculo cardíaco. ¿Se dan cuenta? Ya. ¿Qué sería el 1? Mitocondria. El 2, todo este cilindro. Miofibrilla. El 3, túbulo T. El 4, retículo sarcoplásmico. El 5, disco intercalar. El 6 no está. Ya, músculo liso. El músculo liso son fibras ausadas, fusiformes, y tienen forma en donde la parte central es ancha, donde está el núcleo, que es 1, y regeneración del músculo cardíaco, 0. No. Se dañó, murió la célula, nada lo reemplaza más que cicatriz. ¿Ya? ¿No hay satélite entonces? No, no hay satélite ahí. Y acá, músculo liso, estas células sí pueden hacer mitosis, así que sí se pueden regenerar. ¿Ya? Bueno, ¿qué aparece ahí? ¿Qué les parece conocido? Ese dibujo. Este es el esófago. ¿Se dan cuenta ahí? El epitelio, las capas musculares. Ahí está el bolo alimenticio. Y ahí va bajando una onda peristáltica. Bueno. Quedan 30 segundos. Ya. El más fácil de los músculos, por lo tanto lo leen nomás. En el laboratorio todas las dudas de que se estudien esta presentación. La voy a pasar a PDF y la subo, ¿sí? Enseguida. Ya, ahí nos quedamos.